Hola chicos, veamos algo de estructura molecular. Recordemos que los átomos de carbono tienen 4 electrones en el último nivel, por lo tanto necesitan 4 electrones para poder completar su octeto. Esos 4 electrones pueden conseguirlos estableciendo 4 uniones simples con átomos que pueden ser todos iguales, como en este caso, o diferentes, como en este caso. En cualquiera de las dos situaciones, esta estructura adquiere un desarrollo espacial y cada uno de los átomos se ubica en el vértice de un tetraedro. Por eso este tipo de estructura es tetraédrica. Recordemos que tetraedro es un cuerpo que tiene 4, por eso el prefijo tetra, caras triangulares. Entonces tendríamos una cara acá, formada por estos 3 átomos, la otra acá, formada por estos 3, la otra acá, formada por estos 3, y la otra formada por los otros 3. ¿Qué pasa si uno de estos elementos a los que está unido el átomo de carbono es otro átomo de carbono? Entonces, en torno a cada uno de ellos se genera esta estructura tetraédrica. ¿Ven? En ese caso, en el caso de este átomo de carbono, el vértice del tetraedro sería este otro átomo de carbono. Y a la inversa, si me posiciono en este átomo de carbono, el vértice del tetraedro sería este y los otros 3. Si yo tengo uniones dobles, o sea, el vínculo entre un átomo de carbono con otro átomo de carbono se da a través de una unión doble, en ese caso cambia la estructura. Ya no tengo una estructura espacial, tengo una estructura plana. Lo dije así o así, son estructuras planas. ¿Por qué? Porque hay 3 vértices solamente, hay 3 elementos solamente en torno al átomo central. Solamente 3 forman entonces un triángulo, y un triángulo es una figura y por lo tanto es plana. Lo mismo si me ubico en esta posición. Analizando este átomo de carbono tengo 3 átomos que están aportando, con los cuales está compartiendo electrones este átomo de carbono. Por lo tanto, tengo una estructura triangular plana. ¿Y qué pasa si tengo una unión triple? En ese caso se reducen más aún los elementos necesarios, los átomos necesarios, porque este átomo consigue solamente a partir de 2 la totalidad de los electrones que necesita, porque 3 los comparte con el otro átomo de carbono y uno solo con otro elemento. O puede ser también otro átomo de carbono, llegado el caso. Entonces, lo que tenemos acá son 2 elementos que aportan los electrones necesarios para este. Estos 2 elementos están en los extremos de una línea. Entonces, esta estructura es lineal. Así que tengo estructuras lineales de una única dimensión cuando tengo uniones triple. Tengo estructuras planas de 2 dimensiones cuando tengo uniones dobles. Y tengo estructuras espaciales en las 3 dimensiones cuando tengo uniones simples. ¿Por qué es importante esto? Porque ahora vamos a analizar el concepto de isómero. Y recuerden que los isómeros eran compuestos que tenían la misma fórmula molecular, pero que tenían diferencias en cuanto a su estructura. En algunos casos tenía que ver con la forma en que estaban unidos, entre quiénes se daban esas uniones, pero nosotros nos vamos a concentrar en ciertos isómeros que tienen como diferencia la distribución en el espacio de los átomos. Esos isómeros se denominan estereoisómeros o también isómeros espaciales. Vamos a comenzar por ver qué pasa o qué tipo de isómeros se pueden presentar teniendo en cuenta la posibilidad que hay de rotar o de girar en torno a las uniones simples. Fíjense que esta unión simple gira. Entonces yo pinté 2 de estas bolitas de un color diferente para que podamos hacer mejor el seguimiento. Tengamos en cuenta este compuesto. Este compuesto está formado por 2 átomos de carbono, 4 átomos que podrían ser, por ejemplo, de hidrógeno, y 2 átomos diferentes que podrían ser, por ejemplo, cloro. Entonces tendría una fórmula carbono 2, hidrógeno 4, cloro 2. Este compuesto, si yo lo ubico, fíjense, lo estoy ubicando frente a la cámara de esta manera. Si yo lo acomodo correctamente, voy a ver que los grupos que están en este átomo de carbono opacan, eclipsan, tapan a los elementos o los grupos que están unidos al carbono de atrás.
Este tipo de estructura se llama estructura eclipsada. Si yo comienzo a rotar esto, voy a encontrar estructuras en las cuales aparezcan intercalados los grupos de adelante con los grupos que yo tengo atrás. O sea, los grupos que están unidos a uno de los átomos de carbono con los grupos que están unidos al otro átomo de carbono. Esas son estructuras alternadas. Y si sigo girando, llego a una posición extrema en la que directamente los grupos están en posiciones absolutamente opuestas. Entonces tengo, esta se denomina posición anti. Tengo la posición anti, las posiciones alternadas y una posición eclipsada. Estos tres son isómeros conformacionales. La única diferencia que tienen unos de otros se plantea por diferentes posiciones de los grupos que están unidos a los átomos de carbono al girar en torno al enlace simple. Estos isómeros conformacionales se suelen denominar también conformeros. Este es un tipo de isomería, la isomería conformacional. En este tipo de isomería yo puedo cambiar de una forma a la otra sin romper ningún enlace. Yo no rompo nada, no cambio nada, no modifico nada más que hago girar en torno a un enlace simple. En este tipo particular de isomería, o en este caso en particular, estamos hablando de isomería conformacional de cadena, porque este es un compuesto de cadena abierta. ¿Qué pasa si trabajo con un ciclo? Fíjense un ciclo. En este caso es un pentano. Tiene 5 átomos de carbono y todos los sustituyentes alrededor. Como verán, no tiene nada que ver con lo que dibujamos, porque generalmente dibujamos una estructura plana. Y esto no es una estructura plana. ¿Por qué no es una estructura plana? Sencillamente porque cada uno de los átomos de carbono se comporta o tiene una estructura en torno a ella que es la de un tetraedro. Fíjense, miren. Cuando yo giro en torno a uno u otros de los enlaces simples, fíjense cómo va modificándose la estructura. Entre una posición y la otra tengo un cambio en la estructura. Estos también son isómeros conformacionales y pueden recibir diferentes denominaciones según el caso. Van a ver más de esto cuando veamos la parte de glúcidos. ¿Qué otro tipo de isómeros tenemos? Los que se generan, por ejemplo, en torno a una unión doble. Fijémonos en esto. En este caso yo tengo 2 átomos de carbono, 2 átomos verdes y 2 átomos anaranjados. La fórmula de esta es igual que la de esta. 2 átomos de carbono, 2 átomos anaranjados y 2 átomos verdes. Pero la forma en que están unidos no es la misma. Estas dos estructuras son isómeros. En uno tengo 2 átomos verdes unidos a un mismo átomo de carbono y 2 átomos anaranjados unidos a un mismo átomo de carbono. En cambio en esta tengo un átomo verde y un átomo anaranjado unidos a cada átomo de carbono. Pero podemos ir más allá todavía, porque esta es una opción. Pero fíjense qué pasa si yo rompo estos enlaces, los rompo, los corto, y ahora ubico de manera intercambiada. Miren, esto y esto. Cualquiera podría pensar que yo puedo conseguir una u otra simplemente girando esto. Y profesora, de vuelta esto y consigue esto, pero no puedo, porque las uniones dobles no admiten rotación. Yo no puedo girar en torno. Entonces la única forma que yo tengo para convertir este en esto es rompiendo algo. O bien rompo estos dos enlaces y los vuelvo a pegar invertido, o bien rompo estos enlaces y los pego invertidos. Entonces, cuando yo estoy frente a esta situación, estoy frente a un tipo de isomería que se denomina isomería geométrica. Y es la isomería que surge en torno a un enlace doble. En el caso particular de tener del mismo lado, ¿ven? Sustituyentes iguales, esto es un isómero cis. En caso de tenerlos en posiciones opuestas, los átomos o los grupos que son iguales,
tengo un isómero trans. Lo deben haber escuchado con lo de las grasas trans y demás que está de moda. Bueno, también lo vamos a ver después. Así que acá tenemos el segundo tipo de estereoisomería, que es la isomería geométrica. Esto es un tipo de isomería que se llama configuracional, no conformacional, porque en este caso yo tengo que romper enlace para convertir uno en otro. En cambio, en este caso, lo mismo que en el caso del ciclo, no tengo que romper nada, solo tengo que girar. Acuérdense, conformacionales, configuracionales. Una de las clases de isomería configuracional es este: cis, trans, isómero geométrico, dobles enlaces. Y por último, el más difícil de todos, que es el que tiene que ver con los isómeros ópticos. Vamos a observar esto. Tengo dos moléculas que son idénticas, son iguales, pero todos sus sustituyentes son iguales. Tengo dos moléculas que son idénticas, pero cuyos sustituyentes son los 4 diferentes. Si yo quiero superponer una con la otra, pudiera superponerlo porque no puedo apretarlo más, me quedarían coincidiendo estos dos, estos dos, estos dos y estos dos. Habría una coincidencia total. Estas dos moléculas son la misma molécula. No es uno isómero del otro, son idénticas. Y por más que yo rompiera, sacara, desarmara, siempre estaría en la misma situación. Todos los elementos que están unidos son iguales, no habría ningún cambio. En cambio, fíjense lo que pasa cuando tengo 4 elementos diferentes unidos. Si yo superpongo esto con esto, puedo hacerlo perfectamente. El verde queda con el verde, el amarillo con el amarillo, el anaranjado con el anaranjado y el rosa con el rosa. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa si yo cambio algo en estas? Por ejemplo, intercambio el lugar entre la lila y la naranja. Ustedes van a decir, nada, no pasa nada, porque en realidad sigue teniendo la misma fórmula molecular, y no solamente eso, sino que están unidos de la misma manera, o sea, están unidos estos 4 a este átomo de carbono, ni siquiera los intercambié como en el caso anterior. Acá siguen estando todos unidos al mismo átomo de carbono. Bueno, perfecto, entonces ahora voy a intentar superponerlas, porque supuestamente estas dos moléculas siguen siendo la misma. Intento superponerla y me encuentro con que coinciden los dos verdes, coinciden los dos amarillos, pero ya no coinciden el naranja y el rosa, ni el naranja y el rosa. ¿Ven? Y esto podría seguir girando, y ustedes van a decir, bueno, no, pruebe con otro y entonces así va a poder. Bueno, perfecto. Pongo naranja con naranja, amarillo con amarillo, pero no puedo hacer coincidir turquesa con turquesa, ni rosa con rosa. ¿Eso por qué? Porque yo generé, al intercambiar la posición de los sustituyentes, dos moléculas diferentes. Aunque parezca mentira, estas dos moléculas son diferentes y tienen una particularidad. Si yo las enfrento a las dos moléculas, resulta que una es la imagen especular de la otra. ¿Qué quiere decir? Que es la imagen en el espejo. Ejemplo, tengo dos manos que son iguales. Cuando las enfrento, son iguales y calzan perfectamente una a la otra, pero si quisiera superponerlas no podría nunca. Eso es una imagen especular. Una mano con la otra son estereoisómeros, pero de un tipo particular, que se denominan enantiómeros. O sea, son isómeros configuracionales, porque para convertir uno en otro yo tuve que romper enlaces. Pero tienen una particularidad. Son imágenes especulares una de la otra. O sea, es como si una fuera igual que la otra, pero mirada en un espejo. Bien, ¿cuándo ocurre eso? Solamente cuando tengo un átomo de carbono con 4 grupos diferentes. En ese caso, ese átomo de carbono se denomina centro quiral o carbono quiral. ¿Estamos? Bueno, vamos a seguir trabajando luego con otras estructuras, pero hasta acá es lo que le quería decir ahora, porque no podíamos vernos personalmente y nos quedó la valijita con los modelos moleculares en la escuela. Así que bueno, luego continuaremos.